la gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada uno de ustedes. Agradecido con todo lo que se entran al estudio. Agradecido con cada persona también que ha estado en YouTube compartiendo, que ha estado dando like, que ha estado viendo el video. Se lo agradezco eh, enormemente. La nota del estudio para las personas de YouTube está en el link de la descripción. Usted en el link de la descripción lo busca, la descarga. Mi hermano César está por ahí. Te vi, César, pero al irme corriendo hablando, que yo hablo demasiado, no te puedo saludar. Pero el ministro anda por ahí. Sea amigo mío, de verdad, 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 hermano mío. Entonces, José también anda por ahí. Entonces, para la persona de YouTube, la nota del estudio está en la descripción del video. Para nosotros, los que estamos aquí dentro, pues bueno, ya está en el canal de WhatsApp. Para los de YouTube, que muchas veces me escriben, o de las redes sociales, si usted quiere ser parte de la clase, en primer lugar, eso no se cobra. Y en segundo lugar, en el link de la descripción del video está el link directo para el canal de WhatsApp, para cuando yo mande el link de Zoom, usted entonces puede entrar a la clase y pueda ser partícipe. Usted se puede suscribir, que si estos pichones logran convencerme, entonces si estos pichones logran convencerme, creo que voy a dar la ciencia bíblica que tanto ellos quieren que entremos en eso, porque ellos tienen sus herejes favoritos y están locos que yo me meta en esos problemas. Y yo estoy dispuesto a todo. Así que vamos a esto. Nosotros vamos a hablar en el día de hoy sobre la inerrancia de las escrituras. Yo le dije a ustedes lo que estuvieron la semana pasada, de que honestamente, o sea, con toda la honestidad del mundo, yo considero, o sea, estos son de los temas, para que no me vaya a malentender el que quizá esté viendo el video después en la retransmisión. El tema es como tonto. Y le voy a explicar por qué muchos teólogos ni siquiera están de acuerdo, o sea, que se molestan con el tema. Porque si tú crees que la Biblia es inspirada, ¿verdad? Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es un libro inspirado. Aquí vimos que tiene respaldo bibliográfico, respaldo arqueológico, vimos también el canon de las escrituras y demás. Si tú crees que la Biblia es un libro inspirado, que contiene verdades proposicionales, por ende, la Biblia no debería ser inerrante. Pero entonces ahora hay un sinnúmero de teólogos liberales que ahora te dicen, no, 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 no. La escritura es un libro inspirado. Es inerrante, pero no es infalible. Entonces ahí comienzan a introducirle otras cosas. O sea, la Biblia en cuestión de dogma, de fe, es inerrante. Ah, pero en cuestiones, vamos a decir así, científicas, pues no es inerrante. O en cuestiones arqueológicas, pues no es inerrante. Y en estas cuestiones no es inerrante. Y no, o sea, no puede ser así. O sea, si decimos que es inspirada por Dios, quiere decir que lo que contiene es verdad. Entonces no debería haber como problema en eso. Pero bueno, así son las personas, los autores. Hay un libro que le vamos a hacer una reseña aquí en el canal de YouTube, un libro que realmente es un desafío total, total, eh, en cuestiones científicas, porque habla de la evolución, a favor de la evolución, de Adán como una evolución de animales inferiores, de simios inferiores, y por otro lado, dice que la Biblia, en sus primeros 11 capítulos de la Biblia, es mitológico, que no es real, que no es historia. Y eso lo dice un cristiano que yo realmente consultaba mucho, bueno, todavía consulto mucho, y demás, y que cuando sacó el libro me impactó, y créanme que mucho malos ratos, en verdad, estudiando el libro, reseñándolo, buscándole argumentos que puedan refutarlo y demás. O sea, de verdad que me frustré en muchas ocasiones, pero gracias a Dios, eh, hay como responderle a todo eso. Un libro que causó mucho revuelo. Ok. La inerrancia de las escrituras es una doctrina
que los no creyentes han cuestionado principalmente desde el principio de la Ilustración. Para el que no lo sepa, de la Ilustración para acá es que han comenzado a surgir los verdaderos ataques directos a las escrituras. Desde hasta cierto punto de vista, yo me alegro de que eso haya pasado. Te va a decir, wow, que los hombres comiencen a cuestionar la Biblia y demás. No, lo que pasa es que gracias a que muchas personas comenzaron a utilizar la ciencia, las herramientas seculares para analizar la Biblia como un libro cualquiera, es que ha comenzado a los cuestionamientos y la evolución del estudio. O sea, ha necesitado de que los teólogos conservadores puedan desarrollar más el estudio, puedan afianzar más las cosas que creen y pueda evolucionar más las cosas. Si no hay crítica, si no hay oposición, usted cae en un stand-by. Usted cae en la comodidad y usted termina casi enseñando la cosa de forma dogmática. O sea, a partir de la Ilustración fue que comenzaron a analizarse el Pentateuco y empezaron a decir que no fue Moisés que lo escribió, sino que fue en el siglo séptimo antes de Cristo, que comenzaron a cuestionar la autoría de Moisés del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Deuteronomio, que los levitas eran egipcios, comenzaron a decir que no hay evidencia de José en la egiptología, que no hay evidencia de que el éxodo realmente sucedió, de que Moisés no existió, comenzaron a cuestionarse de que Cristo no existió tampoco, que la resurrección es un mito y demás. O sea, todo eso comenzó formalmente, no es que anteriormente no se cuestionaba, pero ahí ya comenzó como un ataque directo. En parte, yo lo veo bien porque comenzaron a estudiarse más a fondo las cosas, pero por otra parte, no lo veo tan bien por el hecho de que en un sentido más doctrinal ya es el hombre rebelándose contra la palabra misma de Dios. Pero así son las cosas. Esta doctrina está directamente relacionada con la doctrina de la inspiración y la absoluta veracidad de la palabra de Dios. En este asunto están en juego lo que es la veracidad y la credibilidad de Dios, o sea, su carácter y su naturaleza. En el pasado era suficiente afirmar de que las escrituras eran inspiradas. No obstante, ahora se ha hecho necesario definir la posición evangélica con más precisión. Es la razón por la cual le estoy dando este estudio, para que ustedes sepan cuál es la posición conservadora de las escrituras, de la teología sobre la inerrancia. Entonces, el resultado es como dice Charles Riley, que ha mostrado que se requirió la inclusión de una verborrea adicional para declarar la doctrina ortodoxa. Ahora es necesario atribuir los términos inspiración verbal, plenaria, infalible, inerrante, ilimitada. O sea, ahora usted cuando cree en la Biblia, usted tiene que decir, no, yo creo en la inspiración verbal, plenaria, infalible, inerrante e ilimitada. Una ridiculez total. O sea, ¿por qué tantas cosas para tú decir, mira, la Biblia es un libro inspirado, contiene verdades proposicionales de Dios, y si Dios no miente, y si Dios no cambia, pues la Biblia tiene que ser verdad? O sea, estamos hablando entre cristianos, no con el de afuera. El de afuera puede cuestionar todo lo que quiera, pero estamos hablando entre cristianos. O sea, ¿por qué un cristiano tiene que decirle, no, mira, yo creo en la inspiración verbal, pero también plenaria? Porque puede ser verbal, pero no plena. Puede ser verbal, pero no infalible. Puede ser verbal, pero no inerrante. Puede ser verbal, pero limitada. Limitada a cuestiones de fe, pero a cuestiones de ciencia no. Y es como, es una complicación total. Pero esto se debe a, como le dije, los teólogos liberales que comenzaron a cuestionar algunos principios de las escrituras. Y es, por ejemplo, como dice también un eminente teólogo, que lo vamos a leer aquí a continuación, que él enseña de que con la palabra, perdón, él enseña aquí.
Deja que suba. Ok. Me dice que pueden ver ahí todos. Entonces aquí se afirma de que con esta palabra... ¿Por qué me está apareciendo esto aquí? Eso está bien, eso es de Dios. Ok. Ahora, en la posición evangélica se dice que con estas palabras queremos decir que las escrituras poseen la cualidad de estar libres de error, están exentas de fallos y son incapaces de errar. En todas sus enseñanzas están en perfecta consonancia con la verdad. Esa es la posición evangélica tradicional sobre el tema de la inerrancia de las escrituras. Pero también, por ejemplo, al mismo tiempo, Charles Riley proporciona una información adicional sobre el tema de la inerrancia de las escrituras también, que cuando él dice que si Dios es verdad, como enseña Romanos capítulo 3 versículo 4, las escrituras son inspiradas por Dios, por lo tanto, las escrituras son verdad, puesto que son el producto del aliento de Dios, lo cual es verdad. Abajo, si lo pueden ver todo en la pantalla, pueden ver la referencia donde Charles Riley da dicha cita. Pero ¿qué pasa también? Al definir la inerrancia también es importante declarar que lo que no significa. No demanda la rigidez en el estilo ni citas textuales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí vamos a ver, la inerrancia de la Biblia simplemente significa que la Biblia dice la verdad. La verdad puede incluir, y lo hace, aproximaciones, citas no textuales, y lo hace, ¿verdad? Lenguajes de apariencias y diferentes relatos sobre el mismo evento en cuanto no se contradigan. Esa es la posición, esa es la definición con lo que queremos decir cuando hablamos de que la Biblia es inerrante. En la reunión de Chicago de octubre de 1978, el Concilio Internacional sobre la Inerrancia Bíblica, ojo que ya se tuvo que hacer incluso un concilio, por lo que le expliqué anteriormente, por el trajín de discusión que se armó sobre si la Biblia era infalible, inerrante, plenal, verbal, o sea, un sinnúmero de cosas. Entonces, en ese concilio se declaró más sobre el tema y dice, las escrituras no tienen errores o fallas en todas sus enseñanzas, pues están verbal y completamente dadas por Dios. Sus declaraciones sobre los actos de Dios en la creación, los acontecimientos de la historia mundial, su origen literario divino, no son menos que un testimonio de la gracia salvadora de Dios en las vidas individuales. Abajo tienen la cita sobre ese tema. En la definición final se observa, en esta que le muestro, que la inerrancia se extiende a los manuscritos originales. La inerrancia significa que cuando se conocen todos los hechos, las escrituras, sus autógrafos originales interpretadas apropiadamente, se mostrarán absolutamente verdaderas en todo lo que enseñan, ya sea en enseñanzas sobre doctrina, sobre ciencia, sobre geografía, geología u otras disciplinas del conocimiento. Para ponerle un ejemplo, si la Biblia dice que de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, usted no puede creer en una creación preadámica como, bueno, en seres humanos antes de Adán, como tampoco usted puede creer. Ojo, si usted es cristiano, conservador y cree en la inerrancia de las escrituras, plenal, verbal, infalible y todo lo que usted quiera. No puede creer de eh, de que nosotros venimos de animales inferiores, ya sea un homínido prehumano, para el que no entienda lo que es un homínido prehumano, es una especie de simio que camina en dos patas y tiene el canino molar reducido.
eso es a lo que se le considera un homínido, a una persona que es bípedo, bueno, no persona, perdón, a una especie, criatura, especie, ¿verdad? Prehumana que camina sobre dos patas y que también tiene el canino molar reducido. Como muchas personas alegan, Lucy o Ardipithecus cadava, Sahelanthropus y otros asuntos más. Que no se preocupen, que cuando tratemos el tema de Génesis 1, que tratemos los primeros 11 capítulos del Génesis, vamos a tratar ese tema de la evolución y ustedes van a ver con evidencia científica de que hoy en día es totalmente coherente con la ciencia usted creer en una primera pareja humana que es distinta al resto de todas las criaturas o bueno, de todas las especies vivientes y extintas del pasado, o sea, en su totalidad. Ahí usted y yo vamos a tratar todo lo que usted quiera, los retrovirus. Vamos a tratar el tema de si tenemos 99% de similitud genética, de si es verdad que Lucy era, como se decía antes, la madre de la humanidad, de que si Sahelanthropus era también un linaje de los humanos y demás. Todos esos temas lo vamos a tratar porque la veracidad de la Biblia, como yo le entiendo, porque no soy teólogo liberal, se sostiene o se cae en esos temas. O sea, si usted me puede demostrar de que realmente Adán y Eva vinieron de especies de simios anteriores, pues bueno, usted malogra directamente la primera página de la Biblia. Si usted me demuestra de que cuando la Biblia dice en el principio, ¿verdad? Por ejemplo, creó Dios, ok, la parte de Dios omítela. El versículo 1 que dice que el universo tiene un comienzo. Si usted puede demostrarme que eso no es así, de que el universo es eterno, de que el universo es cíclico, como cree el premio Nobel de Física, Roger Penrose y demás, pues bueno, se está malogrando directamente las primeras palabras de las escrituras y por ende la Biblia no es inerrante en las cosas que dice. Ya sería inerrante en cuanto a cuestiones de fe y práctica. ¿Entienden cuál es el tema, verdad? O sea, la Biblia tiene que ser verdad en las cosas que dice o no ser verdad en las cosas que dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, tiene que estar en consonancia con la verdad. Ok. Entonces, decir que la Biblia tiene errores es igual a sugerir que Dios es falible o que se puede equivocar. Como dice también este autor, suponer que Dios pueda pronunciar alguna palabra contraria a los hechos es asumir que no puede operar sin errar. Está en juego, y grábeselo por favor, la misma naturaleza de Dios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la adaptación y la inerrancia, que es importante que usted también lo sepa. Históricamente, el término adaptación ha hecho referencia al hecho de que Dios se ha comunicado mediante las escrituras utilizando símbolos y expresiones significativas para el hombre, formas culturales, figuras literarias, expresiones antropomórficas y cosas de este tipo. Los reformadores vieron esta adaptación en el uso por parte de Dios de múltiples símbolos para comunicarse con la humanidad. Pero en días más recientes, quienes se oponen a la inerrancia han redefinido la adaptación como el hecho de que Dios se vio forzado a consignar errores en la redacción de las escrituras al utilizar autores humanos y lenguajes falibles. Entonces continúa y dice, estos defensores del error declaran que, puesto que Dios utilizó escritores humanos finitos, pecaminosos, para escribir su palabra, el texto es susceptible de todos los errores que pueden cometer los seres humanos así, ¿verdad? Llegan incluso a decir que el uso de estos medios de redacción humanos hace que los errores sean inevitables. Los errantistas, que es la parte del cristianismo que cree que la Biblia contiene errores
Concluyen que la Biblia es exacta en cuestiones de fe y práctica, pero que éstas se dan en el nivel de los principios generales. Sin embargo, sostienen que puede haber y hay errores factuales por toda la Biblia, puesto que Dios utilizó instrumentos humanos en la redacción del texto. Esa es la posición. Qué pasa con esta posición? Esta posición entra directamente o tiene algunos matices por los cuales nosotros no podemos del todo aceptarlo. En primer lugar, esta perspectiva confunde la finitud con pecado y error. La naturaleza humana no se anula si Dios supervisa la redacción de las escrituras mediante la inspiración para protegerla de todo error. Es cierto que los hombres pecan y cometen errores y se equivocan de forma innumerable. O sea, nadie está negando eso, ¿verdad? A lo largo de sus vidas. Incluso los mismos autores de la Biblia, nosotros vemos que cometen errores dentro de las mismas historias y pecan. Sin embargo, no pecan o se equivocan siempre. ¿Cierto o no cierto? Usted no peca todo el tiempo. Es posible que un ser humano falible escriba una frase sin equivocarse. Por otra parte, la divina supervisión de las escrituras no anula la naturaleza de los escritores. Por otra parte, el proceso de inspiración comprende la obra de Dios, salvaguardando a los escritores humanos para que no se equivocaran cuando escribían las escrituras, palabra tras palabra y frase tras frase. En segundo lugar, el testimonio unánime de las escrituras pone en relieve su total veracidad. Afirma repetidamente que es verdad. Por ejemplo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eh, en otro salmo dice que la suma de toda tu palabra es verdad. Si dice también que es inspirada por Dios y la Biblia dice que Dios no puede mentir, pues entonces, por ende, ergo, la Biblia no habla mentira, por lo menos en cuanto a lo que estamos explicando, ¿verdad? Que parecería un argumento circular, pero estamos tratando un tema teológico sobre la inerrancia. Se les identifica directamente con los autores humanos y con Dios quien las inspiró. Los mandamientos directos por parte de Dios en cuanto a no tolerar su contenido demuestran que lo que está escrito en ella es exactamente lo que Dios pretendía decir. Cuando nosotros vemos declaraciones en Apocalipsis que dice que el que le quite o le añada, le caerán toda la plaga de este libro, que también vemos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio que dice lo mismo, también, por ejemplo, lo dice en Proverbio, nosotros vemos que Dios se toma muy en serio su palabra. Dios no estaba de ningún modo limitando en su capacidad de transmitir la verdad absoluta en todas las palabras por el hecho de utilizar escritores humanos infalibles. La inspiración, mediante la directa implicación del Espíritu, facilitó el origen inerrante de la palabra de Dios. Recordemos que la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para los que no han estado, yo he explicado varias veces de que la palabra inspirado que utiliza Pablo y la que utiliza Pedro no es la misma. Pablo utiliza soplado por Dios, salido de la boca de Dios. Pedro utiliza que los autores fueron exprimidos como si fuera una china, como que lo exprimió y entonces como que se vieron impulsados a hacer las cosas a escribir las cosas que escribieron. Es más o menos así el concepto que quiere dar esa palabra en específico. Por último, la idea de la adaptación errantista es intrínsecamente incoherente. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que Dios puede transmitirle correctamente al hombre espiritual verdades sobre cuestiones de fe y práctica si no lo puede garantizar en los hechos de la historia que hayan sido correctamente consignados? Sea, ¿cómo tú crees, por una parte, de que lo que la Biblia dice sobre cuestiones de fe y práctica es verdad y es inspirado, pero entonces las cuestiones históricas, arqueológicas,
usted dice, no, 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 esto no es verdad. O sea, ¿cuál es el estándar? O sea, ¿qué te dice que esto sí es verdad y es inspirado y es palabra de Dios? Sin embargo, el hecho histórico sobre el cual se entrelaza la historia no es verdad. Por eso, cuando tratemos el tema de la resurrección, vamos a tener que entrar directamente, tanto al que me mencionaba Bart Ehrman ahorita, a la posición de Bart Ehrman, como a otras posiciones de David Hume y demás, sobre los milagros. Milagros entiéndase como intervención divina de Dios en el mundo natural y la historia. ¿Y cuál es el límite de la historia? Y si los milagros son posibles. Por milagro entienda, siempre que yo, no sé otra gente, siempre que yo diga milagro, yo me refiero a una intervención divina directa de Dios para cambiar un resultado que de no ser por su intervención seguiría su curso natural. Esa es la definición que yo defiendo de milagro, ¿eh? Yo no creo que los milagros son violaciones de las leyes naturales, porque los milagros, Dios no puede poner leyes en el mundo natural para él mismo violentarla. O sea, irrumpir ese curso, como que no me parece. Hay cristianos que creen que sí, yo no lo creo así. Yo creo que Dios lo que hace es que interviene, como yo le he explicado ya muchísimas veces, por ejemplo, la ley de la gravedad, que es lo más fácil que le puedo decir, enseña que si yo suelto este objeto 100 veces, las 100 veces cae al piso. ¿Por qué? Porque hay una ley que determina eso y ya es estudiable y es medible. O sea, ya tú puedes estudiar. El mundo tiene una armonía, un orden en las leyes. Pero sin embargo, si cuando esto va cayendo yo meto la mano, yo no violo la ley. Yo alteré el resultado porque la ley sigue siendo aplicable. Lo único es que la ley te estandariza las cosas, pero no impide que un agente externo pueda intervenir en ella. ¿Se entiende? Entonces, así mismo, guárdese eso, por favor. Asimismo son con las cuestiones de Dios y el universo. Dios interviene y cambia un resultado, pero no viola las leyes. ¿Se entiende? Bueno, yo espero que en el momento en punto que nosotros tratemos el tema de la resurrección y esos otros eventos que lo vamos a tratar históricamente, con la crítica textual y todo lo que usted quiera, traiga a su caballo favorito ese día, busca en YouTube también, que a Jesús se lo comieron los perros después que se pudrió, como dice, como dice la crítica textual y muchos teólogos liberales, que a Jesús, por ejemplo, él se estaba pudriendo en la cruz, o bueno, o en el palo, como usted quiera, lo bajaron, lo tiraron en la fosa común de los criminales y ahí los perros terminaron comiéndoselo. No estoy diciendo que eso no pasaba en aquel tiempo, pasaba. El tema es si la historia corrobora ese relato con respecto a Jesús específicamente. Y es un temita que quiero tratar porque si tú no crees en la resurrección, usted no es cristiano y usted no hace nada en la iglesia y usted no hace nada leyendo la Biblia ni creyendo en ella. O sea, tú la puedes estudiar como ya un texto religioso y demás, pero no puedes seguir más de ahí, porque la Biblia se sostiene, el cristianismo o se cae en el tema de la resurrección. Entonces, para ese día, prepare toda la pregunta, preparen toda la argumentación que usted quiera, prepare toda la discusión que usted quiera, porque ese tema, vamos a dar es un seminario completo sobre eso solamente. A lo mejor de 10 clases, de 20 clases, pero vamos a tener que hacerlo porque ese sí es un tema que es sumamente delicado y del cual depende nuestra fe, entendiéndose fe como el cuerpo de doctrina, como lo utiliza el Nuevo Testamento. Dice la fe que ha sido una vez dada a los santos, es decir, el cuerpo de doctrina. Así también lo entendía Pablo. Entonces, ahora vamos a tratar con el tema de la inerrancia y el tema de perdón,
Ok. La inerrancia y la infalibilidad de las escrituras. Históricamente, la inerrancia y la infabilidad han estado siempre ligadas, como lo había dicho anteriormente. Sin embargo, a comienzos de la década de 1960, los que creen en una inerrancia limitada comenzaron a utilizar la palabra infalibilidad de una forma nueva. Se apropiaron de ella para decir que la Biblia es fidedigna en el sentido de que no enseña ninguna doctrina falsa o equívoca relacionada con la fe y la práctica. Sin embargo, según su punto de vista, no significa que las escrituras hayan de ser objetivas y exactas en todas sus palabras. La principal motivación subyace tras la alteración de esta definición, que es el deseo de negar la inerrancia mientras se mantiene una identificación con el ámbito de la fe ortodoxa. Déjame hacer un pequeño paréntesis aquí que es sumamente necesario aclarar. ¿Usted sabe por qué realmente se vino negando directamente muchos aspectos de las escrituras como tal? Se debió al hecho de que la evolución, el tema de la teoría de la evolución de Charles Darwin, y que luego pasó a la síntesis evolutiva, y ya hoy en día vamos por la síntesis evolutiva extendida. Cuando esa doctrina, esa postura biológica, esa teoría científica, empezó a ganar terreno en el campo de la academia, que más y más científicos comenzaron a aceptarla, los cristianos se vieron en la obligación de, para seguir abrazando su fe, tuvieron que empezar a negociar algunas cuestiones y tuvieron que comenzar a decir, bueno, sí, la evolución es verdad, Adán y Eva son un mito, no pueden ser verdad. De una sola pareja no pueden venir todos los seres humanos. De una sola pareja no pueden venir todas las razas existentes en el día de hoy. Hay evidencia inequívoca de que el hombre evolucionó a través de homínidos prehumanos y un sinnúmero de cosas. Aparte de eso, estaba la famosa, que yo sé que de aquí tiene que haber muchísimo de eso, eh, del creacionismo de la Tierra Joven. Yo lo respeto, el creacionismo de la Tierra Joven, pero para mí, Feliberto Vázquez Rodríguez, para mí eso es un cáncer, que lo que ha hecho es malograr la credibilidad de las escrituras. Para mí, el que crea el creacionismo de la Tierra Joven, yo se lo respeto, ¿eh? Pero la Biblia salió de las escuelas fue principalmente por ese temita, por el tema de que muchos eh, de nosotros, que somos católicos impedernidos, aunque estemos en una iglesia y nos llamemos protestantes, usted no es protestante en nada, usted abraza postura católica y la defiende a muerte, y a usted hay que matarlo para usted quitarle eso, matarlo directamente. Yo le he dicho mil veces, y no me voy a cansar de decirlo, ¿de dónde sale la bendita idea de que la Tierra tiene 6.000 años si la Biblia no lo dice? ¿De dónde? ¿De dónde? Yo creo que alguien me diga, ¿de dónde la gente se ha metido en la mente de que una genealogía que eran simplemente para cuestiones de familiaridad, que no eran exhaustivas, que la palabra engendró y padre de y engendró a, se puede referir hasta 4 generaciones? Y que cuando usted compara toda la genealogía de la Biblia, usted se da cuenta de que cada libro omite personajes a propósito. El mismo Mateo omite personajes a propósito. Lucas añade otros personajes. Génesis pone unos personajes. Crónicas pone otros y quita. Pone a personas que son abuelo y tatarabuelo de, lo pone como padre de. ¿De dónde la gente se inventó de que esa genealogía, que era por cuestión de tierra y paternidad, familiaridad, es una bendita datación cronológica para decir que la Biblia, para decir
que la Tierra tiene qué sé yo cuántos años. ¿De dónde salió esa bendita idea? ¿A quién se le ocurre saltar con eso? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué que somos tan locos? O sea, ¿de dónde nosotros sacamos eso? Eso ha malogrado la credibilidad de la Biblia y por esa bendita razón en 1960, creo que fue 86 o 60. Me voy a recordar de la fecha y se la voy a dar cuando tratemos el tema de Génesis 1. Por eso la sacaron de las escuelas. Porque cómo tú le vas a decir a una persona que Adán y Eva, que Adán nació en el 4004, el 14 de abril a las 9 de la mañana en el 4004. O sea, de dónde la gente se buscó esa postura? Pues yo quiero saber de dónde. De un bendito arzobispo llamado James Ussher. Búsquelo, eso está en la Wikipedia. Usted lo busca para que no compre el libro, léaselo en la Wikipedia. Él quería estar frío con el rey Enrique VIII y que era de la línea de Inglaterra. Acuérdense que había en esos tiempos esa disputa entre los reinos. Y él lo que quería era demostrar de que por ejemplo, que él era de la descendencia de Adán a través de la línea de Set y comenzó él a calcular esa genealogía para ese rey y para demostrar eso. ¿Usted cree que ese rey era de la descendencia de Set a través de la descendencia de Adán a través de la línea de Set? ¿Cómo usted determina eso? Pero esa vaina, como el cálculo se vio tan bonito y preciso, se utilizó, se creyó así. Y nosotros hoy en día tenemos gente poniendo un sinnúmero de publicaciones en las redes que yo espero que ninguna persona que me siga a mí, de verdad, porque le voy a poner un super comentario, Dios mío, que me voy a descargar, no pueden poner que la Biblia enseña eso porque la Biblia en ningún lado da la datación de la tierra. La Biblia en ningún lado dice dos cosas, ni que la tierra es redonda, ni que la tierra es plana tampoco. Círculo de la tierra no es lo mismo que esférico. Bien. Y círculo de la Tierra también se puede ser la precisión de los equinoccios. Búsquese eso también. Que es un círculo que hace. No me voy a meter en ese tema. Pero eso no necesariamente. Tampoco cuando la Biblia habla de que Satanás le mostró a Jesús todos los reinos, la gente cree que era que ellos estaban en una montaña tan alta, que esa montaña no existe, parece que Jesús la destruyó en el mismo momento donde se subió con Satanás y que vio todos los reinos. O sea, desde una montaña, tú puedes ver China, Japón, República Dominicana, Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos. De un satélite tú no lo ves, pero lo ves desde una montaña. No entiende que a los reinos que se estaban hablando eran a esos reinos de ahí y que eso era una visión, que ellos no se teletransportaron para ningún lado. Ellos estaban ahí mismo en el desierto, Satanás le mostró, buscando tentarlo, y él no falló. Pero era ahí todo el tiempo. O la Biblia dice que ellos se teletransportaron así. Entonces, señores, vamos a analizar el texto. Yo me descargo mucho con ese tema porque es que a mí me duele. De verdad me duele cuando dicen ese tipo de cosas. La gente todavía, al día de hoy, señores, en Estados Unidos, la Biblia la sacaron de la escuelas. No es porque Estados Unidos es del diablo. No fue por eso que se lo metió el diablo a los profesores y por eso es que sacaron la Biblia de las escuelas. No, señor, pero que tú me estás diciendo a mí, Dios mío, que la tierra tiene 6.000 años. Y los taínos aquí mismo, aquí, han encontrado tumbas y cosas de taínos hace 5.000 años. Entonces tú me estás diciendo que Adán duró 937 años, creo que fue. Entonces ya 63 años después de la muerte de Adán, ya el hombre había llegado de allá de Mesopotamia, aquí en barco. Son una locura, mi hermano. Y no pueden alegar de que Pangea, de que los continentes estaban de que unidos y como los continentes estaban unidos, se podía pasar caminando. Sáquese esa locura, que Pangea no sucedió
cuando había hombre. Sáquese esa loquera, por favor. Sigamos con la clase. ¿Cuál es el sustento bíblico de la inerrancia? La afirmación directa de Pablo sobre que las escrituras son inspiradas por Dios, ¿verdad? Es fruto de la obra de Dios a través de los autores humanos por medio del Espíritu, puesto que estas palabras escritas proceden de la verdad, han de ser sin error. La inspiración tiene que ver con los medios usados para la redacción del texto, que también implica directamente que ese texto es obra de Dios. Como tal, el producto final se le atribuye a él, independientemente de la implicación de agentes humanos en el proceso de redacción. En la doctrina de la inerrancia está en juego la integridad del autor divino. Antes de los ataques de la alta crítica de la doctrina de las escrituras en el siglo XIX, el hecho de que la inspiración llevó necesariamente a la afirmación de que las palabras escritas del Dios, que es verdad, eran totalmente veraces y sin error. En los autógrafos originales, siempre recuerde que lo mismo fue cuando le dije lo de la inspiración. La Biblia no tiene errores y es inerrante en los manuscritos originales, porque ya usted y yo tratamos el tema de la crítica textual del Antiguo y del Nuevo Testamento y vimos de que hay en el Antiguo Testamento directamente hay pasajes que entran en contraposición entre Crónica y Samuel, entre Crónica y Reyes. Se debe a errores textuales, que todo el mundo está claro con eso, y que el que es nuevo y no lo ha visto, vaya ya y véase crítica textual del Antiguo y del Nuevo Testamento, y así usted puede tener una idea de lo que le estoy diciendo, para que no crea que yo estoy desacreditando la Biblia como tal. Entonces, la idea bíblica, por cierto, Neftalí, si tú estás por ahí, tú no estabas el día que di la crítica textual del Nuevo Testamento, que ahí traté el tema de Marcos 16 y de algunos otros pasajes que tú, el primer día que entramos de clase, de estudio, tú me hiciste esa pregunta y te la pude responder ahora. La idea bíblica de su propia autoridad constata el hecho de la inerrancia. La concurrencia de la frase, así dice el Señor, crea una atmósfera de que la inerrancia de la Biblia se presupone por todo el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento dan universalmente por sentada la verdad, la veracidad del Antiguo Testamento, siguiendo el patrón establecido por Jesús. Fundamentan su doctrina de la reproducción literal de los textos bíblicos que citan, por ejemplo, la referencia de Pablo de la simiente y no simientes en Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Más importante aún, basan su fe en la veracidad del Antiguo Testamento sobre el carácter del Dios Trino. Sé que cuando lleguemos a teología propia vamos a tratar la Trinidad y la vamos a tratar, voy a dar una clase completa solamente de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Es un tema que hay que tratar también porque la gente dice que no, pues los judíos no creen en la Trinidad porque son una idea católica, que en el Concilio de Nicea fue que se incrustó, pero que en el Antiguo Testamento dice que Dios es uno y no más. Vamos a ver si eso se sostiene en el hebreo. Lo vamos a analizar desde el hebreo directamente. Le voy a poner ahí el mismo el párrafo en hebreo, así como le tengo esa ilustración. Le voy a poner el párrafo en hebreo para que usted entonces pueda observar, para que usted pueda mirar, ver la traducción abajo y hacerle un pequeño análisis. Yo no sé hebreo, siempre lo he dicho, pero me confío de los libros, materiales que compro, de lo que leo, de lo que consulto y puedo entender la lectura a través de eso. O sea, siempre voy a aclarar porque no me quiero dar atribuciones que no tengo. No sé hebreo, no sé griego. Tengo manuales, tengo transliteración, tengo transcripción y análisis y entonces extraigo, si veo que corroboran el uno al otro con algo en específico, pues bueno, se lo digo. Entonces, continuamos aquí con el tema de la inerrancia. Para Pablo, el Padre es el Dios que no miente, en Tito 1:2. En el Evangelio de Juan, el Hijo no es solo el camino, la verdad, sino que también es la verdad. Asimismo, el Espíritu Santo
Es el Espíritu de verdad que lo dice en Juan 14:17, 15:26, 16:13 y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. También, Juan también consigna la afirmación de Jesús en el sentido de que la palabra de Dios es verdad en Juan 17:17. Este lenguaje coincide directamente con el testimonio veterotestamentario de que la palabra de Dios es verdad y que ha sido afirmada para siempre en los cielos. Salmo 119, 89 y Salmo 119, 160. Vamos a hablar un poquito ahora sobre Jesús y la inerrancia. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, podemos observar que Jesús nunca cuestionó la exactitud o veracidad de un solo pasaje del Antiguo Testamento. De hecho, nunca mencionó ni siquiera la posibilidad de una escritura falible, porque siempre presupuso repetidamente y afirmó la integridad del texto. Cristo no dijo jamás nada que hiciera pensar la necesidad de corregir alguna afirmación del Antiguo Testamento. Más bien, afirmó su veracidad hasta en los detalles más mínimos, cuando dice que ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se cumpla. Ya yo expliqué eso. Eso no quiere decir que la ley de todo el Antiguo Testamento va a estar vigente eh, hasta el final de los tiempos. No decía eso. La ley iba a quedar abolida por cumplimiento, que es lo que enseña Romanos capítulo 7, versículo 1 al 4, que no está hablando de divorcio y recasamiento, ni está hablando de que la mujer, dado el caso, tiene que aguantarle todo lo disparate al hombre y que si se va solamente se puede casar si el marido se muere. No habla de eso ese texto. No lo use para eso, de por Dios. Hay otro. Vaya a 1 Corintios 7 para allá y discuta por ahí que le sale más fácil, pero no use Romanos 7. Romanos 7 lo que está diciendo es de que la ley, de que nosotros y los judíos también murieron a la ley, ¿verdad? La ley murió y como la ley murió, tú entonces puedes hacer un pacto con Cristo sin ser llamado adúltero. Yo le dije a los que estaban aquí que la razón por la cual a Israel se le llamaba adúltero en el Antiguo Testamento no era porque se iba tras otro Dios, necesariamente. ¿Ustedes saben por qué era? Porque usted había hecho un pacto conmigo y usted, sin yo serle infiel a usted, usted se fue tras otro Dios para adorarle y me abandonó. Usted es un adúltero. ¿Entiende? Ese era el tema. Era como, por eso que Dios trata a Israel y le dice que es su esposa y la trata como su esposa. Entonces le dice tras otro Dios, le está siendo infiel. Es como la terminología que usa Dios. Entonces en Romanos 7, Pablo se dirige directamente a eso. A decirle, usted murió a la ley y ya usted puede casarse con Cristo porque no es llamado adúltero, porque ya la ley murió y ya usted puede ser de otro. Y lo dice claro, dice de Jesús. No se queden solamente en el versículo 2 y en el versículo 3 para usted poner a la gente, por ejemplo, a malpasar. Cuídese de eso. Recuerde siempre en la dignidad del ser humano. Ministro que conozco, que admiro, de lo que he aprendido mucho, han caído en ese error y hoy en día están en escarnio público, que han tenido que ocultar y verse culpable de ocultamiento sobre maltrato, abuso y la otra palabra que no la puedo usar porque YouTube inmediatamente me entra en problemas, que ustedes saben que relaciones no consentidas, para no usar otro término. Yo tengo testimonio de una joven, cualquier rato de esto, cuando tratemos esos temas, que lo vamos a tener que tratar sí o sí, con base bíblica y también con situaciones que él dice, déjame ver. No le dije eso, Adrián, déjame ver. Feliberto está picantico, déjasela caer, varón. Pues bien, eh,
Entonces, eh, conozco casos que tengo ahí en mi celular, porque usted no sabe lo que pasa el otro, de mujeres que hablaron muchas veces de lo que estaba pasando en la iglesia con ella y su esposo, pero como en la iglesia predominantemente hay un machismo horrible, le dijeron, no, tú no te puedes dejar, no, tú no te puedes dejar. ¿Qué sucedió? Que los vecinos de al lado tuvieron, los dos son de la iglesia, y los vecinos de al lado tuvieron que meterse a meter la mano para quitar para quitarle el hombre encima a la mujer con un cuchillo en la mano que le iba a matar. La mujer tuvo que irse para otro país, una joven, tiene como 27 años más o menos, dejó los hijos aquí, los hijos ahora lo está atendiendo el papá de ella, el hombre ya no se hace cargo de ellos y la iglesia no lo metió preso. Entonces, es lo que yo le digo, no es que yo soy un liberal, pero la dignidad humana está por encima, míreme, de lo que sea. Usted ha leído, porque yo sé que usted no, muchos de los que están aquí no han leído esos temas. Nada más se van a Pablo en un versículo que muchas veces ni lo entienden y no ven todo lo que enseña la Biblia sobre el tema y buscan la armonía temática. ¿No sabe usted que Éxodo capítulo 21 dice que si usted a su mujer no la trata bien, no le da la manutención de la comida, puesto que usted no ha escuchado eso, no le da la manutención de la comida, ni la atiende sexualmente, ella se puede ir a casarse con otro hombre? ¿Usted no lo ha leído eso? No, es una ley del Antiguo Testamento. Ah, pues el Nuevo entonces. Entonces tú me estás, güey, Octavio, el fuerte. Entonces tú me estás diciendo a mí que el Nuevo Testamento valida eso, que tú dejas a tu mujer pasando hambre y no la atiendes sexualmente. O sea, eso es lo que tú me quieres decir. Se sale y eso se abolió. No, ¿me entienden? Entonces, vamos a tratar, esos temas lo vamos a tratar, pues yo quiero, de verdad, yo quiero que nos sinceremos con lo que dice la Biblia y ese tema. No es, pero ya, sigamos. Merece también la pena señalar que, y el que dijo que va a meter a José La Luz, tráiganlo. Que a José La Luz se la tengo yo hace tiempo con esos temas. Lo que pasa es que yo no me voy a poner a hacerle reacciones a toda la tontería que él dice. Pero José La Luz, un burro que se atrevió a decir o a tratar a los neandertales como como diferente al Homo sapiens. Y la gente lo alaba como un intelectual y ese tipo en esas cuestiones, porque está bien, en política puede ser, yo no me meto en eso de política, pero en esas cuestiones, el que se lleva a José Lalú es un loco, más loco que José Lalú. José Lalú habla pila de basura sobre ese tema, no lo entiende. Exactamente, José Lalú está loco. José Lalú trata a los neandertales como prehumanos. Dios. Que se lo manden. Mira. No, no es que no voy a es que yo, sabes que el contenido mío no es como así, pero es que me prende. O sea, si tú no conoces ese tema, ¿por qué tú hablas? Dice en una ocasión, ¿por qué la Biblia no habla, comienza hablando con Adán y Eva y no habla de los prehumanos como los neandertales? Ñame. Pero los neandertales y el Homo sapiens son lo mismo, es la misma especie, la misma especie. Se aparean. La ciencia, y eso lo tiene sumamente corroborado. Varón, ya yo le dije, son temas que cuando lo tratemos, usted lo va a ver. Yo, cuando yo trate ese tema en específico, lo voy a omitir ese tema ahora, pero la más lo voy a decir. Cuando yo trate ese tema en específico, yo le voy a reunir a propósito, voy a incluir un sinnúmero de gente que tengo por ahí en queue para que den su testimonio también. Y usted me va a decir qué usted va a hacer con esa persona. Usted, que Dios lo ilumine, usted ora. Ya ese no es el tema. Vamos a seguir aquí. Entonces, nadie le preguntó si contenía errores
y nadie entre los discípulos, las multitudes o adversarios cuestionó la inspiración e inerrancia de las escrituras. Es más, la escritura no nos da ningún dato que permita apoyar la idea de que Jesús creía o enseñaba una inspiración meramente conceptual. Para los cristianos que creen que la Biblia solamente dice la verdad en cuestiones de fe y práctica y no en cuestiones de ciencia o en cuestiones históricas. El que estuvo en la clase de la arqueología del Antiguo y del Nuevo Testamento puede ver esa corroboración. Y el hecho de que hayan otros asuntos que no se hayan corroborado directamente no quiere decir que no haya sucedido ni que no se vaya a demostrar a futuro, porque las ciencias históricas avanzan al paso. Porque no es que usted vaya a Israel con una pala, un machete y va a empezar a hacer hoyo, pues eso no es lo loco. Eso no es a lo loco, eso es tratado, permiso, si ellos quieren, si te lo permiten. Si no, los que son dominicanos, búsquense a Catherine Ramírez, ¿qué se llama? La de nosotros que está buscando a Cleopatra. Esa andaba a Egipto, ¿verdad? Pero usted cree que donde ella llega, a ella hay sitios donde ella cree que está Cleopatra que no le han permitido entrar, que no la dejan excavar, porque eso no es a lo loco. ¿Me entiende? Entonces, para que usted no diga no, pero mira, de esto todavía no se ha demostrado, la Biblia es mentira, no, simplemente la arqueología todavía no ha llegado ahí. La arqueología no es una ciencia que tiene 2000 años de historia que tiene el cristianismo. ¿Me entiende? Entonces, continuamos. Aunque generalmente los argumentos de silencio no se consideran de los más sólidos, en este caso el silencio es ensordecedor. Jesús sí sabía que antes que había errores en el texto, o sea, si Jesús sabía que había errores en el texto, aunque fueran discrepancias factuales menores, es difícil entender que no tratara en esa cuestión en alguna ocasión, especialmente con sus discípulos, para prepararlo para dificultades doctrinales. Yo sé que todos los que están aquí creen en el punto, pero para los que tienen duda o algo sobre las cuestiones de la inerrancia de las escrituras, sería igualmente inexplicable que Jesús nunca tratara el tema con sus oponentes durante su ministerio. Jesús nunca dio tregua a sus enemigos, siempre cuestionó las conductas y doctrinas erróneas. Su práctica habitual y deliberada era confrontar sin concesiones las falsas doctrinas y prácticas rabínicas que no iban de acuerdo a lo que él enseñaba y a lo que la escritura enseñaba. Porque Jesús utilizaba enseñanza rabínica de su tiempo. No vaya a pensar que cuando él fue al templo, la Biblia no dice que él fue al templo a enseñarle a los rabinos. Dice que él estaba escuchando y se maravillaban de sus respuestas. Y creo que pregunta también, tengo que leerlo bien. Pero Jesús no fue de que se paró ahí a enseñarle a todo el mundo, no, él estaba escuchando. Y en cuestiones de diálogo, al ver un niño de 12 años con ese conocimiento, se maravillaron. Bien, ok. Sin embargo, Jesús nunca cuestionó la veracidad de las escrituras, únicamente denunció la ignorancia y las malas interpretaciones de los judíos. En el Sermón del Monte fue una confrontación en toda regla con quienes habían malentendido o tergiversado la ley de Dios. No obstante, a lo largo de su discurso, Jesús solo corrigió la interpretación errónea de las escrituras, ni una sola vez cuestionó ni por asomo la integridad del texto bíblico. Y los evangelios dejan claro que nunca titubeó cuando se trataba de confrontar el error. Jesús trataba sistemáticamente aún las cuestiones más polémicas con sus discípulos o líderes religiosos de su tiempo. Es pues poco razonable concluir que Jesús hubiera condenado a las opiniones de sus enemigos o incluso de sus discípulos sobre este asunto. No puede plantearse ningún argumento convincente para explicar si las escrituras contenían errores, Jesús hubiera evitado hablar de ellos. Vamos ahora, pasando a la parte final, vamos a tratar sobre algunas explicaciones sobre la inerrancia. Lo primero, ok. Eh, Uno, la inerrancia permite variedad en el estilo. El Evangelio de Juan fue escrito en el estilo simple que cabría esperarse de un pecador iletrado.
Lucas fue escrito con el vocabulario más sofisticado de una persona educada. Las epístolas de Pablo reflejan la lógica de un filósofo. Todas estas variantes son totalmente compatibles con la inerrancia. La inerrancia permite la variedad de detalles para explicar el mismo suceso. Este fenómeno se observa particularmente en los evangelios sinópticos. Es importante recordar que Cristo habló en arameo. Es una discusión ahí si él todo el tiempo habló en arameo, si él también habló griego con los discípulos o con el pueblo. Así que este punto ahí de que habló en arameo, tómelo con pinza porque Jesús usaba la Septuaginta, como vamos a ver más adelante, y la Septuaginta no era arameo, era griego. Entonces, lo que pasa es que hay un trajín de discusión sobre eso. Cuando en Lucas 4 él fue al templo, perdón, a la sinagoga, que leyó el rollo de Isaías, él lo leyó en hebreo. Incuestionablemente, invariablemente lo leyó en hebreo. Porque dentro de Jerusalén se hablaba en la sinagoga hebreo. Y los manuscritos se leían en hebreo. Yo le expliqué eso creo que en la segunda clase o en la primera, que de ahí es donde sale el principio de habla uno en lengua, a lo más dos y otro que interprete, porque había uno que era el que traducía cuando el rabino iba hablando, que daba, o sea, que leía, había otro traduciendo simultáneamente lo que él estaba diciendo para los temerosos de Dios y para los justos de las naciones, que eran personas que estaban cercanos a los judíos, pero que no se habían comprometido con el judaísmo, no tenían que estar circuncidados y demás, como en el caso de Cornelio y en el caso del centurión también, que había construido sinagoga y de todo. ¿Entiendes? Eso es lo que la Biblia le llaman los temerosos de Dios. Ok. Cristo habló en arameo, ¿verdad? Paréntesis. Y los autores de la Biblia escribieron sus relatos en griego, lo cual significa que debieron traducir las palabras originales al griego. Un escritor usaría palabras ligeramente diferentes a las de otro para escribir el mismo incidente. Con todo, los dos le darían el mismo significado, aunque con diferentes palabras. Hay una razón adicional para la variedad de detalles. Un escritor podría haber visto los sucesos desde un punto de vista, mientras que el otro lo veía de otro, y con ello los detalles podrían parecer diferentes y ser precisos al mismo tiempo. Si usted ve el vaso medio lleno y yo lo veo medio vacío, ambos estamos mirando desde dos puntos de vista diferentes, pero no contradictorios. Bien, la inerrancia no exige reportar los eventos al pie de la letra. En la antigüedad no se practicaba la repetición al pie de la letra cada vez que se escribía algo. No se requerían las citas al pie de la letra por varias razones. Primero, como ya se mencionó, el escritor debía traducir las palabras de Jesús del arameo o del hebreo al griego. Segundo, al usar el Antiguo Testamento como referencia, habría sido posible, hago un paréntesis aquí antes de, Paul Enns, Paul Enns es el que cree que Jesús, bueno, y otros, hablaba directamente solamente en arameo y entonces los autores de la Biblia escribieron en griego. O sea, es una postura. Yo le dije que hay discusiones sobre eso, porque él usaba la Septuaginta y la Septuaginta no fue en arameo. Pero bien, segundo, y este párrafo y el otro vienen de su libro. Por eso está extraído así. Y las citas están abajo. Segundo, al usar el Antiguo Testamento como referencia, habría sido imposible desarrollar cada uno de los largos rollos para escribir la cita textual. Más aún, los rollos no estaban fácilmente al alcance y por lo tanto había libertad en la forma de citar el Antiguo Testamento. Hago un paréntesis aquí, sé que estoy hablando mucho. Atención a lo que le gusta estudiar el judaísmo, las raíces hebreas, cultura hebrea. Eso está excelente para que usted pueda entender el trasfondo cultural de la Biblia, todo bien. Por favor, no me maldiga la Septuaginta, ni comience a alegar cosas que usted no sabe ni entiende, que usted no conoce,
y deje de estar maldiciendo, como hace mucha gente, el idioma griego. No lo haga. Bruto, que tú no sabes que gracias a que la Septuaginta se tradujo, o sea, gracias a que el Antiguo Testamento se tradujo al griego, los judíos que no estaban en Jerusalén, que estaban en la deportación, que estaban en los otros lados, en la diáspora, pudieron conectarse con sus raíces y que el judaísmo, o sea, la religión del Antiguo Testamento, no se perdiera. Y además ayudó a que todas las personas pudieran tener acceso a las escrituras y al consejo de Dios, porque el griego se hablaba en todos los lados del mundo antiguo, en todos. Entonces era necesario eso. Cuando yo veo que usted me salta a mí, que no, que la Septuaginta que está llena de errores, que en primer lugar ni la he estudiado ni la he leído, no la ha comparado nunca con el texto masorético, no la ha comparado nunca con los rollos del Mar Muerto de hoy en día. Y aparte de eso, lo que quiere está de cursi, hablando español, queriendo decir la cosa en hebreo, porque le suena más bonito. Y ya la palabra no se le puede llamar Génesis, porque Génesis es griego. ¿Y por qué griego? Tiene que ver con la Iglesia Católica. No, señor, eso tuvo que ver con los mismos judíos que estaban fuera de Jerusalén. La tenían que traducir así, porque ¿cómo le iban a enseñar a sus hijos si ya no hablaban hebreo? ¿Se entiende? Dios mío. Que quieren ahora, yo he escuchado gente decir que el hebreo era la lengua de Dios, que Dios hablaba hebreo, esa es la lengua del cielo, por Dios, por el amor a Dios. O sea, Abraham, antes de ser hebreo, hablaba hebreo. A Abraham se le llamó el hebreo después. Abraham viene de Mesopotamia, no hablaba hebreo. O sea, sáquese de eso de la mente. Yo sé que a usted le gusta el hebreo y está bonito, y a mí me gusta también, y estudio eso. Pero no pierdas tu identidad como cristiano. O sea, estúdialo para tú saber lo que ellos pensaban y poder interpretar correctamente las escrituras, pero deja esa chelcha. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración sobre las dos revelaciones vivas. La palabra viva encarnada, que es Jesucristo, es de padres humanos. El Espíritu Santo lo cubre con su sombra, el alumbramiento. La conclusión es sin pecado. La palabra viva escrita, que es la Biblia, es por autores humanos, supervisada por el Espíritu Santo. La conclusión es sin error. ¿Se fijan el paralelismo que hay en esta ilustración sobre Cristo y directamente la, la Biblia específica? Una es la palabra encarnada, el verbo, el logo, el menra, la lógica de Dios, y la otra es la palabra escrita, que es la Biblia. Ok, entonces, obviamente, obviamente está mal forzar las escrituras con reglas del español o su gramática. Por ejemplo, en Juan 10:9, Jesús declara, yo soy la puerta, mientras que en el versículo 11 declara, yo soy el buen pastor. En español, esto se considera una mezcla de metáfora, pero ello no constituye un error en la lengua griega o en la lengua hebrea. Usted ve que en la lengua hebrea, Dios aparece como varón, como hembra, como gallina, y un sinnúmero de ejemplos que en español ya tendría que tomarse como una metáfora, pues sería una locura. En Juan 14, versículo 26, Jesús se refiere al Espíritu Santo usando un pronombre neutro que es neuma y luego usa un masculino equenios. Tal cosa les haría levantar la ceja a los gramáticos del español, pero no es un problema en la gramática griega. La inerrancia permite pasajes problemáticos. Aún en otra obra tan grande, aún en una obra tan grande como la Biblia, es imposible solucionar todos los problemas. En algunos casos, la espera de los hallazgos de la pala de los arqueólogos, otros en espera de la investigación de los lingüistas, y otros pueden ser la solución, y otro puede ser que la solución nunca será descubierta
por diversas razones. La solución a algunos problemas han de quedar en el aire. No obstante, la respuesta nunca está en sugerir que en las escrituras hay contradicciones o errores, sino si fueron inspiradas por Dios, están completamente exentas de errores. La inerrancia requiere que los relatos no enseñen errores o contradicciones. En las declaraciones en los originales, todo el mundo sabe, ¿verdad? Ok. En las declaraciones de las escrituras, lo que está escrito concuerda con las cosas como son. Los detalles pueden variar y aún así reflejar las cosas como son. Por ejemplo, en Mateo 8, del 5 al 13, se dice que el centurión fue ante Jesús y dijo, yo no soy digno. En el pasaje paralelo de Lucas 7, se nos dice que los ancianos fueron y dijeron que el centurión era digno. ¿Se contradice? No. Lo primero fue que fueron los ancianos y le dijeron, y luego fue el centurión. Los dos relatos concuerdan con la forma en la que ocurrieron las cosas. Siempre le digo que la Biblia no se contradice si no se armoniza. Un endemoniado gadareno o dos endemoniados. No. Marcos se enfoca en el que habla simplemente porque fue uno de los dos que habló, no hablaron los dos. Cuando tú lo lees los pasajes en paralelo, tú te das cuenta que fue un solo que habló, el que le dijo yo me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces, Marcos se enfoca simplemente en el que habla, porque el relato de Marcos es más rápido, sin detalle, no hay discurso. Hay capítulo entero de Jesús donde Jesús nada más habla dos veces y dice dos palabritas en Marco, léaselo para que usted vea. En Marco no hay discurso, no hay narrativa, no hay oratoria de Jesús, sino que hay eventos rápidos. Vino aquí, llegó allí, hizo esto, hizo aquello, hizo esto, hizo aquello. Que por eso también es que se cree que fue de Pedro, porque Pedro era el más impetuoso en cuanto a la actitud y demás. Pero sin embargo, Mateo dice que habían dos. ¿Cuál es la solución? Lo que yo le dije, Mateo da más detalle, añade el relato más completo, más panorámico, pero Marco se va a lo más específico del evento, lo importante, lo relevante, que es que uno de los dos endemoniados habló y Jesús tenía autoridad sobre ello para hacer que saliera. Ok. La inerrancia se refleja en las traducciones. Esto sí está bueno. A través de la ciencia de la crítica textual, que recopila 5.600 manuscritos griegos, tenemos esencialmente la lectura original de las escrituras y por eso podemos usar las traducciones como la palabra de Dios. Hago aquí un aclarando y sigo. Jesús y Pablo citaban la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y basaban los argumentos contra sus oponentes en esa traducción. Por eso fue que le dije ahorita que hay un trajín de si Jesús solamente hablaba arameo o si también hablaba griego porque él citaba la Septuaginta. Pero bueno, la consideraban la palabra de Dios. En Mateo 4:4, cuando Jesús citó el Antiguo Testamento, estaba atando la autoridad de las Escrituras a mano con las palabras originales dadas por la inspiración divina. Las personas creían que lo que leían como escritura les era dicho por Dios. Lo ves en Mateo 22, 29 al 32, en Marcos 12, 24 al 26. En cada caso, se asume que el texto autografiado está presente en el ejemplar existente para consultarse. Cuando citó Génesis 2, 24 en Mateo 19, 4, veía en esas palabras la equivalencia total a dijo Dios, tal como el autor original de las escrituras. Búsquense Mateo capítulo 19, lo estoy diciendo así para pasarlo rápido, para poder terminar y soportar alguna pregunta. Mateo 19 del 4 al 5. La distancia real entre los autógrafos y la copia pueden ignorarse para los propósitos presentes porque se cree que el texto original aparece en estos ejemplares. Podemos extraer una conclusión importante. Como está escrito 73 veces en los evangelios, expresa que la verdad contenida en las escrituras originales siguen igual que los ejemplares presentes.
podemos creer en nuestros ejemplares y ser salvos sin tener códices autográficos, es decir, escritos por el mismo autor, porque la misma Biblia indica que tales ejemplares pueden reflejar fielmente el texto original y por tanto funcionar con autoridad. Lo que tuvieron en el respaldo bibliográfico del Antiguo y del Nuevo Testamento saben de lo que le hablo, de que los manuscritos que se han encontrado, tanto antiguos como recientes, corroboran entre sí y muestran la fidelidad de las copias tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por tanto, cuando Jesús citaba la Septuaginta, cuando Pablo utilizaba la Septuaginta, ellos le llamaban escritura. Y usted veía, y cuando leen el texto masorético, ve que eran un poco diferentes. Es porque el texto que nosotros tenemos del Antiguo Testamento es en hebreo al español, y el que usted tiene en el Nuevo Testamento, que está citando el Antiguo, es del griego al español. Por tanto, puede haber una ligera variación en la traducción, pero fíjese que aún en otro idioma el autor está considerando judío mesiánico y todo lo que usted quiera, y raíz hebrea y todo lo que usted quiera. Los autores del Nuevo Testamento estaban considerando la Septuaginta como la palabra de Dios. Bien, en lo que ellos citaban, específicamente, ellos entendían, recibían una iluminación del Espíritu y le daban la validez como escritura sagrada en lo que ellos citaban. Porque luego se sabe que la Septuaginta más adelante fue rechazada por los judíos, por los rabinos en el concilio de Yania. En primer lugar, ya yo se lo expliqué, por el celo que había de que los cristianos se apropiaron de la Septuaginta, y además de eso también porque habían algunos libros que los cuales fueron escritos en un tiempo donde ya no había profeta y también fuera de la ciudad de Jerusalén, por ahí, en el exilio. Entonces por eso no los recibieron. Creo que el único que se pudo recibir así fue Daniel. El único. Ok. Para que no sepa, vaya entonces a la clase de respaldo bibliográfico del Antiguo Testamento y el canon del Antiguo Testamento también. ¿Cuáles son los problemas? Y con esto concluyo, de rechazar la inerrancia. Bueno, quienes hablan de errores concluyen que esto pueden enseñar la verdad. Por ejemplo, sugieren que no es importante defender la precisión de la Biblia en lo relativo a los pequeños detalles de la cronología, la geografía, la historia, la cosmología y la supuesta discrepancia. Sin embargo, los asuntos cronológicos, geográficos, históricos y otros sí son importantes. Con frecuencia están entrelazados con verdades teológicas significativas. Por ejemplo, la historicidad de Adán y Eva en Génesis 1 y 2 es importante porque Pablo hace una analogía entre Adán y Cristo. Adán, después de Cristo, es el personaje más importante de toda la Biblia. De toda. Si Adán no hubiese existido y no fuese real, Cristo tampoco. ¿Se entiende? Digo Cristo, no estoy diciendo Dios. Escucha, digo Cristo, no Dios. Cuando hablo de Cristo, me estoy refiriendo a la persona humana del Hijo de Dios, no a la preexistencia, sino al que salió del vientre de María y que le pusieron Jesús, Yeshua y el nombre que usted entienda de su preferencia, de acuerdo a su corriente doctrinal que usted tenga. Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos que hay una comparación. Si Adán no es histórico, como afirman muchísimos teólogos hoy en día, que dicen que Adán vino a través de homínidos prehumanos, la analogía se rompe. La cronología de Mateo es importante, Mateo 1, porque detalla el linaje de Jesucristo. Si su linaje no es exacto, ¿qué puede decirse del relato sobre su vida? La geografía en Miqueas capítulo 5, versículo 2, cuando anuncia el nacimiento de Cristo en Belén, es importante porque en el mismo versículo se enseña su eternidad. Si la geografía relativa de Cristo no se puede creer, ¿cómo puede aceptarse su eternidad? Te fijas que no se puede sacar una cosa sin malograr directamente la otra. Para lo que se preguntan, la Biblia enseña que Jesús nació en Belén
pero no que se crió en Belén, se crió en Nazaret para que sea llamado Nazareno. Por eso le llamaba Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén, porque aunque él se crió ahí, es lo mismo. Eh, por ejemplo, como que tú hayas nacido en San Juan y haya venido pequeñito para la capital, aunque tu nacionalidad está regionalmente registrada allá, porque allá fue que tú naciste, al tú criarte aquí, donde yo vivo en Villamella, usted es villamellero, porque ya el cerebro suyo le funciona de esa forma, conforme a la región. Entonces, tú puedes ser al mismo tiempo sanjuanero de nacimiento y al mismo tiempo ser villamellero en cuanto a la crianza, donde tú estás. La conclusión es obvia, no se puede confiar en la Biblia en asuntos cronológicos, históricos y geográficos, o no se puede confiar en la Biblia en el mensaje de salvación. O sea, o creemos en todo o no creemos en nada, porque una cosa depende de la otra. Hay otros dos pequeñitos detalles, los dejé aquí para concluir con lo siguiente. La conclusión, vamos a dársela aquí para que todos la lean. La conclusión, hermano, es la siguiente y ahí hacen la pregunta. Leemos aquí. La inerrancia es una doctrina importante cuando se entiende correctamente. Quiere decir que la Biblia hace sus declaraciones con exactitud, ya sea sobre asuntos teológicos, el resto de la creación, la historia, la geografía, la geología. No obstante, permite la variedad en los detalles relativos a un mismo relato. No requiere rigidez en el estilo y la Biblia es exacta y concuerda con la verdad en todas sus declaraciones. Hasta aquí me acompañó el Señor, como dicen los predicadores. Alguna cuestión, pueden hablar, pueden añadir información ustedes mismos, pueden complementar también el estudio, no hay problema. Saludo, hermano, Dios te bendiga. Mira, dos preguntas tengo respecto a lo que hablaste. Muy interesante, de verdad que sí. Lo primero es respecto a los milagros. Tú dijiste que los milagros, la definición que con la que tú más te apegas es que los milagros son una intervención divina Sí, en que el no mundo natural. rompe, exactamente, que no rompe las leyes del mundo natural, ¿verdad? Eso Sí, fue lo que entendí más o menos de tu definición. sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, en los milagros ocurridos eh, durante el ministerio de Cristo, por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de la hija de Jairo y todo eso. Entonces, naturalmente, o sea, según la ley natural, ya cuando no hay vida, cuando no hay signo vital, se está muerto, ¿no? Sí. Entonces, partiendo de lo que tú dijiste, Ujú. no estaban muertos directamente esas personas, porque si están muertos entonces estaría violando esa ley. Estaba en un estado de catalepsia, tenían rigor No, no, no. mortis. Espérate, espérate, Netalí, espérate, espérate, Netalí. A ver si me explico. Hay una ley natural que enseña Ajá. de que todo ser biológico que existe va a llegar un momento, o bueno, no biológico, cualquier cosa en el universo, dentro del universo que existe, llega un momento de que ocurre una muerte. El mismo universo va a tener una muerte térmica. Las personas que murieron en la Biblia murieron real. Hay una Exacto. ley que se aplica ahí. ¿Entiendes? Dios lo que hace es, no es que no permite que mueran nunca porque esa persona murió. Dios lo que hace es que interviene y revive a la persona. No, para que tú entiendas, no es que la persona va a morir y Dios como que rompe una ley y hace que la persona no muera. No, la ley se aplicó porque la persona murió. Dios lo que hace es que luego interviene y hace que la persona se levante. La ley no está rota porque él murió y volvió a morir. ¿Entiendes? La ley siempre va a ser aplicable porque está ahí y estandariza y todo el mundo murió, hasta el mismo Cristo. ¿Entiendes? Entonces, eso es, pero continúa con tu ejemplo para que siga. No, 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 está bien. Ya se aclaró mi duda en esa parte. Bueno, ahora ya estoy en paz respecto a eso. Y lo otro es,
respecto al último punto que tú hablaste de de la inerrancia que se refleja a través de las traducciones, Sí, pero o sea, se refleja únicamente en la traducción de la Septuaginta, porque en las otras traducciones que nosotros tenemos, sí, sí, la Biblia tiene errores, por lo tiene. decirlo así, de una forma eh, Suave. exactamente, porque por ejemplo, mira, en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 11 dice Pablo, hay unos que son de Apolo, otro de Cefas, otros dicen yo soy de Cristo. Cristo está dividido, pero ese Cristo que está ahí no es Cristo. Ya la Reina Valera lo corrigió, es Crispo, porque si eran de Cristo, entonces estaban bien. ¿Cómo tú No, dices? no, no, Espérate, dame ese. ¿Quién era el que estaba ahí? Crispo, Crispo. Crispo, sí, Tú me no era dices, Cristo. tú me dices en primera Corinto, capítulo. 1 versículo 11. Ah, pero vamos, espérate, vamos a buscar eso. Sigue hablando, sigue hablando. Yo voy a buscar eso ahora aquí. No, que si es solamente, la pregunta es que si la inerrancia se refleja únicamente es en esa traducción de la Septuaginta, o si es aplicable a todas las otras demás traducciones. No, mira, espérate, hay un hecho innegable. Por eso fue que yo comenté de que era, porque o sea, es lo que creen todos los teólogos, porque o sea, la ortodoxia. Porque es que hay un hecho, Nestalí, que tú y yo no podemos negar. Y es que las escrituras, las traducciones que nosotros tenemos hoy en día, una, tienen errores de traducción en muchos lados. A mí casi no me gusta llamarle errores porque como yo no sé tanto del idioma, tú sabes, como que decirle error directamente cuando el que lo tradujo fue un filólogo, una persona que conoce la lengua, se me hace pesado, pero está bien, errores. Por ejemplo, la Reina Valera dice en Daniel, creo que capítulo 10 o capítulo 11, ustedes que les gusta mucho la guerra espiritual me avisan, cuando dice que el ángel Miguel vino a él volando con pestreza. La Biblia no dice eso. Realmente nadie sabe, honestamente, nadie sabe por qué es la Reina Valera, por qué, de verdad nadie sabe. ¿Por qué la Reina Valera traduce volando con pestreza? Si ahí lo que dice, y se lo estoy diciendo en serio, busque cualquier traducción de la Biblia que no dependa de la Reina Valera. Búsquese las Américas o voléaselo en el griego, en el hebreo directamente. Dice que Daniel estaba cansado, muy cansado. La palabra que está ahí es la palabra cansado, y eso no lo digo ni yo ni la crítica de todo, eso lo dicen todos los traductores. Yo no sé de dónde el que tradujo la Reina Valera se le ocurrió poner volando con pestreza. ¿Entiendes? Eso como que, bien. Entonces, por eso que siempre se enfatiza en los manuscritos originales y las traducciones que se hicieron de ellos a otro idioma, como en el caso de la Septuaginta, porque todo el mundo, todos sabemos que las traducciones que tenemos hoy en día tienen muchas limitaciones y hay muchas palabras que se le añadieron para comprensión lectora y que directamente no están en la Biblia. Ejemplo, el que habla en lengua desconocida, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Esa palabra desconocida, extraña, díganme si eso está en la Biblia. O sea, si tengo un manuscrito usted, asincérese conmigo y dígame si eso está en la Biblia, míralo aquí, el manuscrito lo dice. No, ninguno, ninguno. ¿Entienden? Eso fue añadido por lástima, la gente lo malentendió, eso fue añadido para que el lector entienda de que cuando Pablo está hablando de extraña y desconocida, se refiere a un vocabulario, un lenguaje que la audiencia no podía entender. Por eso es que Pablo dice que si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. ¿Por qué extranjero? Porque aquí tenemos a José, tenemos a Fili Javier,
y tenemos a Junior Ayala, que ellos cuando me hablan yo me doy cuenta que ellos no son dominicanos. Y si aún son dominicanos, no se criaron aquí. ¿Por qué? Porque están hablando en palabras, usan otro término que para mí me suenan como extranjeros. Y le estoy dando un ejemplo sencillo, pero suponte un chino, cuando te habla, se escucha como extranjero porque no es tu lengua nativa. Entonces, eso era lo que quería el traductor poner, pero lamentablemente hoy nosotros entendemos otra cosa, que no me voy a meter en esa polémica, y que ustedes sean felices con lo que ustedes entienden con ese tema. Dale. No, chévere. Solamente esas dos cosas, conforme. Nestalí, eh, tú y yo tenemos una gente en común en Instagram y pregunté por ti de todo. Investigué tu vida un chin. No relaje, cuidado. No, 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 es amiga tuya y amiga mía también, Yamile Sánchez. Sí, 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 mía, Yamile. Chacha buena. Continúe. Sí, tengo una pregunta. En relación a Génesis 8:12, que dice que Dios se acordó de Noé. Eh, eh, ¿No podría ser esto un error de tres son los que dan testimonio en el cielo, que también se dice que fue insertado ese texto? ¿Qué comentario puede decir en relación a esos dos textos? Ok, mira. En primer lugar, se llama Warner Ortiz. Warner Ortiz, Sí, mira, en primer lugar, el tema de primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7 al 8. Hay dos videos. En mi canal de YouTube está crítica textual del Nuevo Testamento. Tú le das para la parte final para que no lo vea todo y puedes escuchar la explicación que yo di de ese pasaje y cuál es su origen. En segundo lugar, yo tengo un video en mi canal de YouTube. Tú entras, que es directamente sobre ese versículo solamente, dura como 15 minutos. Tú entras, en la lista de reproducción está crítica textual, tú entras ahí y lo vas a ver, se llama Primera de Juan 5:7. Si se te hace incómodo, pues bueno, tú agarras y va a la nota del estudio de crítica textual del Nuevo Testamento, en la descripción, lo descarga y vas a la parte de abajo, en la casi final, y te busca ese versículo y la explicación de dónde proviene ese versículo, que no fue una manipulación, sino lo que pasó ahí, ya yo lo he explicado. En otro lugar, hay que también, no podemos caer en el juicio subjetivo de que si algo no te cuadra, puede ser añadido. No, porque está en la Biblia el antropomorfismo, el antropopatismo, el lenguaje antropomórfico. La Biblia, el autor pone a Dios, pero la Biblia dice que, que el holocausto es olor grato a Jehová. Dios tiene nariz. El humo llega, el humo pasa a la atmósfera, la estratosfera, la ionosfera, el universo, sale del universo por la singularidad y luego llega al cielo. No, no, claramente que no, no. lo que pregunto en cuanto a Génesis 8:12, de si eso puede, según tu punto de vista, contener para los traductores, o sea, la crítica textual de hoy en día, tener algún error, que dice que Dios se acordó de Noé y Dios no, o sea, ¿cómo Dios se va a olvidar? ¿Se puede eso malinterpretar como un error? No, 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 Sería no, una no. pregunta Es que no es subjetiva. error. Lo que te digo es, mira, insisto, eso es un lenguaje antropomórfico de Moisés. ¿Entiendes? Bueno, dado el caso que cree aquí que Moisés escribió Génesis, yo creo así. Después pelearemos eso. Y si Génesis tiene copia de fragmentos babilónicos, que Nestalí está loco que yo me meta ahí. Nestalí, tranquilo. Ora por mí para que Dios me dé esa iluminación de darlo eso. Entonces, exactamente. Cuando dice que se acordó, es por el hecho de que Dios detuvo la lluvia, pero Dios fue que le dijo a Noé, mira, Noé, mira, entra al arca, va a caer una lluvia, se va a inundar todo, ¿verdad? Y luego, en qué sé yo cuántos días, tú vas a hacer esto, esto y esto. Entonces, lo que te quiere comunicar el autor ahí es simplemente de que ya Dios, por ejemplo, cesó el juicio, o sea, tuvo misericordia de Noé
dijo, ella, si le doy 2 días más, se fue a pique el tipo. En el lenguaje de el lenguaje de nosotros. Entonces, no, eso es antropomorfismo, como cuando la Biblia dice también que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero venga acá. Pero la Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya antes de tú crear al hombre, ya Cristo estaba inmolado. Y por eso todo, Adán, Eva, Caín, no, Abel, Set y demás, Abraham y todo, podían recibir el perdón de pecado sin Cristo morir porque ya él estaba inmolado. Entonces, como Pablo dice, que, que Dios dejaba pasar por alto los tiempos de la ignorancia con la mira a la justicia que se iba a manifestar después, es decir, el sacrificio de Cristo. Dios le imputaba su justicia a esa persona. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú sabes eso, inmola al hijo, perdona los pecados de ellos y te duele qué. O sea, ¿te arrepientes de qué si tú tienes todo planeado? Y tú sabías. Lo único es que tú no ibas a ser robot, mecánico, y el mal está ligado con la libertad del hombre. El hombre no puede ser libre al mismo tiempo, no puede pecar. Denle con ese tema. Entonces, eso es un lenguaje antropomórfico para que el hombre vea cómo Dios ve el pecado a tal punto de que una criatura que él ama y que la hizo con sus manos, que no fueron sus manos tampoco, porque la mano de Dios no cabe en la tierra, la mano de Dios no puede coger un puñado de polvo y hacerlo, es una forma del habla. La Tampoco cosa. la palabra de Dios tiene pata, como dice en Génesis, que va caminando, se paseaba por el huerto, por Dios, ¿verdad? Son lenguajes antropomórficos. Daniel Reyes. Rodríguez, Daniel Rodríguez, ok, Daniel Rodríguez Mesa. Sí, Rodríguez. Ok, líder, Dios te bendiga. Tengo una pregunta. Cuando tú explicabas, por ejemplo, sobre los evangelios sinópticos, ¿verdad que sí? Podemos ver, por decirte un ejemplo, en Mateo y Marcos, de que en una parte se narra, o sea, se narra, por así decirlo, la versión completa y la otra es como más corta, que las personas pueden decir de que, wow, mira, la Biblia se equivoca porque aquí dice esto, pero acá dice algo como diferente. Entonces, esa parte no la entendí bien, ¿no? Ok, mira, recuérdate algo, que la Biblia narra acontecimientos históricos. El pasado no, el pasado no se evidencia como tal, sino que se reconstruye. Yo he explicado aquí, yo sé que tú eres nuevo, porque hablé contigo hace poco. Yo he explicado aquí de que el Titanic se hundió o el Titanic se partió por la mitad. Yo sé que nosotros, los que vimos la película del Titanic, se ve bonito cuando se hunde, pero hubieron personas que estaban dentro del Titanic que dijeron que se partió por la mitad y luego se hundió. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos tú eliges? Tú reconstruye a través de los datos que tiene y armoniza en la forma en la que pudo darse el evento. Entonces, los evangelios no es que están diciendo, por ejemplo, no es que están diciendo que exactamente, no es que están diciendo Jesús se fue a la derecha y el otro te dice, no, Jesús se fue a la izquierda. No, uno te está diciendo, Jesús se fue a la derecha, el otro que escribe tiempo después te pone, Jesús fue a la derecha y llegando a una esquina dobló hacia dirección al templo. Ambos te están narrando lo mismo. Lo único es que hay uno que arroja más detalle al asunto. Ejemplo, en los evangelios tú ves que en una parte dice que un centurión fue a hablar con Jesús, ¿verdad? Y le dijo que solamente diga la palabra y su criado sanará. Solamente eso. No me hagan la pregunta de si él era homosexual o no, que eso no tiene nada que ver con esta clase. Eso lo vamos a tratar después. Entonces, en el otro dice que él mandó a sus discípulos, a sus siervos, a que le dijeran eso a Jesús. Entonces, cuando él iba llegando, él dijo, no, 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 espérate, espérate, tú no tienes que entrar a mi casa, yo no soy un hombre digno. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Feliberto, ¿cómo se compatibiliza ese hecho a la luz de la historia? Sencillo. Usted se va al siglo primero y antes del siglo primero, y cuando usted enviaba a su siervo hablaba con la misma autoridad que usted tenía. Por eso cuando Dios enviaba a un ángel que decía que ponía su nombre, no era Jesucristo preencarnado, porque la Biblia dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, cuando vino el cumplimiento del tiempo. No cada vez que Dios quería hablar con Abraham, y que Cristo baja como que un guaremate, siendo Dios mismo. Ridículo. La Biblia dice en Filipenses que Cristo, cuando se encarnó, fue directamente a morir por nosotros, que toma forma de siervo, no de ángel. Entonces, ¿por qué exactamente? Entonces, ¿por qué el ángel hablaba como que era Dios mismo? Porque tenía su sello de autoridad. Entonces, era lo mismo. Cuando el centurión, que tiene cargo, tiene rango, tiene siervo bajo su cuidado, decía, mira, dile a Jesús que venga. Un ejemplo, un ejemplo. Él va y puede decir, mira Jesús, ven. ¿De quién es ese siervo? De fulano. Es fulano que lo está diciendo. Porque va con el bagaje, con la autoridad. Entonces es la forma en la que se compatibiliza de por qué Mateo en una ocasión dice el centurión, ¿verdad? Y en otra Lucas, que va con más detalle, que Lucas es siempre el que arroja más detalle, va por ejemplo y dice, no, él envió los siervos le dijeron, y cuando él iba llegando, el centurión dice, no, 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 espérate, espérate. No entre, pues yo no soy un hombre digno. Entonces es la forma en la que compatibiliza. Siempre tú tienes que ver a la luz de la historia cómo tú reconstruyes conforme a la costumbre de aquel tiempo, no a lo que tú creas ni a lo que te parezca bonito, sino a lo que dice la historia, igual que la resurrección. Una mujer, dos mujeres, tres mujeres, un ángel, dos ángeles. ¿Qué pasó? ¿Un ángel fue el que habló con una de las mujeres? Sí, perfecto. ¿Cuál de esas mujeres? María Magdalena. ¿Cuál tiene más relevancia en todo el relato? María Magdalena. Pues bueno, yo me voy a ahorrar el detalle y voy a poner María Magdalena porque a ella fue que el ángel le habló directamente y me ahorro el tener que escribir María Magdalena y Salomé y la otra María y fulana de tal y un ángel le dijo y había otro ángel al lado. ¿Entiendes? Era tratando de simplemente dejarle un registro de la sustancia a cada región donde ellos iban. Cada autor escribe con un propósito diferente, pero la historia se complementa, no se contradice, sino que hay más detalle que tú tienes que añadirlo a la historia para tú tener la historia completa. Adelante. Creo que Junior que tiene la mano levantada. Ah, pero que le dé para allá, pues yo no cuarto la libertad de expresión aquí. Ok, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Con lo que el hermano habló ahorita, de lo que se acordó, que muy bien como tú se lo explicaste, excelente. Eso lo que hacía era también ese lenguaje para demostrar, ¿verdad? Que Dios iba a tomar una acción, no era que Dios se había olvidado, porque Dios es omnisciente y nunca se olvida. Al igual como cuando Ana oró, que dice que Dios se acordó, no es que se le había olvidado. Y también cuando la mujer encorvada estaba en la sinagoga, que dice que Jesús se acordó ahí, no es que se le olvida, es que está resaltando para ver la acción de Dios, El acto de pero misericordia. el acto de misericordia es la cosa. Como Y cuando la Biblia entonces, dice que Dios, Señor, inclina tus oídos a mí. Yo me imagino de que Dios en el cielo, de que con una cabeza y oreja, de que mirando por ojos, de que inclinó su oído. No, inclinar el oído era una forma de ellos decir, escuchó mi oración, positivamente la respondió, ¿entiendes? O sea, no me dio el silencio, que es una y respuesta también. cuando, y cuando le dice, levántate, Señor, no es que Dios está sentado, lo que le está pidiendo es que reaccione. Exacta No es que Dios está acción. sentado Muévete. haciendo, esperando que tú le digas que se levante, sino que va a reaccionar. Y que en el Nuevo Testamento estoy de acuerdo contigo que el lenguaje primordial era el arameo,
y el griego que dominaba tanto así que tuvieron que hacer la Septuaginta porque los hebreos habían perdido su idioma y hebreo se hablaba más nada que la sinagoga prácticamente. Únicamente. Es la cosa, por eso fue que cuando Jesús en Juan 7:37, que los judíos le dijeron, ¿a dónde se irá este? ¿Se irá ante los dispersos a los griegos? Porque Jesús hablaba griego. ¿Sabe? Le irá a predicar a los griegos porque Jesús hablaba griego. Y en la inscripción también, en Lucas 23:38 dice, y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. El griego era un idioma predominante ahí. Sí. Entonces, un poquito de latín que viene de los romanos, porque los romanos, el idioma de ellos era el latín. Incluso cuando entrevistaron a Jesús tuvo que ser en latín, porque en el pretorio ahí a todos los que ellos interrogaban era en latín. O sea, Jesús hablaba los 4 idiomas, arameo, griego, hebreo y latín. Sí. También por el oficio que él tenía, porque También. recordemos que Jesús trabajaba, entonces tenía que comunicarse con otra persona, e igual como yo le conté, creo que en la primera clase, que la gente cree, por ejemplo, que a lo mejor que Moisés era un tipo tartamudo y demás. No, Moisés hablaba como 5 idiomas para pertenecer a la casa real. Claro. Entonces, al tener tanto tiempo que no se comunicaba en hebreo, él tartamudeaba, o sea, no hablaba fluido ese idioma. Pero cuando él va y habla con Faraón, él no tartamudea, nadie ve, no, porque yo vivo aquí, yo viví aquí, me va a hablar, Claro. ¿qué no te puedo hablar yo en egipcio? Esa es Claro. Es como cuando una persona se va para Estados Unidos, que está mucho tiempo, cuando viene para acá se le hace difícil acordarse del idioma y va a tartamudear un poco. Sí. Igual que adelantándome un poco, ¿verdad? A lo de Moisés, que la gente cree que Moisés no sabía escribir. Mi hermano, si se crió en el palacio real, ¿cómo no va a saber escribir Moisés? Exacto. Y dice que fue instruido en toda ciencia y conocimiento Es de la los cosa, egipcios. es obvio. O sea que lo que Moisés decía y el conocimiento de Moisés no se limitaba solamente a lo que Dios le dijo, que tenemos hoy en día ese evangelio como gnóstico que me enoja mucho, del Sí, no, Dios te llenará tu boca de palabras. Se van a un versículo que lo que está hablando es a los apóstoles cuando lo llevaran a los tribunales, que Pedro, es que la era del vulgo, pudo hablarle a los Mm, rabinos la cosa mm. conforme a las escrituras y con la valentía y la elocuencia y el desarrollo teológico para que ellos pudieran entender que lo que ellos estaban afianzados en la verdad de lo que decía las escrituras. No es que usted se va a quedar en su casa sin estudiar y a usted le va a llegar todo el conocimiento del mundo porque Dios es así, porque Dios premia al vago, al que no quiere su palabra, Dios premia a ese. Suelte esa Timoteo chispa. dice que Pablo le dice a Timoteo que tiene que estar preparado para presentar defensa en todo momento, Claro, como le pasó a Esteban, que el mensaje apologético mejor de la Biblia para mí fue el de Esteban, claro. que ahí Dios le dio palabra, Conforme a la mensaje Biblia. apologético. Ujú, Bueno, ¿sabes? pregunten o nos vamos y seguimos otro día.